¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos también a esta hora. Les saluda Yanani Villanueva. ¿Qué pasa con el ferry entre Costa Rica y El Salvador? En la división marítimo-portuaria aseguran que hay conversaciones con dos empresas extranjeras para reactivarlo. Una de estas es de nacionalidad ecuatoriana y la otra griega. Ese ferry podría ser operado por una empresa griega para que brinde el servicio entre El Salvador y Costa Rica. Sin embargo, también ha habido conversaciones con una empresa ecuatoriana. Nosotros estamos anuentes, ¿verdad?, a ver si aparece algún operador que quiera volver a retomar el servicio entre ambos países y ver cómo ponemos a trabajar nuevamente el ferry. La embarcación llegaría al puerto de la Unión en El Salvador y haría la misma función que hacía el ferry anterior, de la transnacional Blue Wave Corporation, cuyos operarios fueron dos empresas de Costa Rica. Las autoridades salvadoreñas aprueban la llegada de una nueva embarcación a ese puerto para aumentar el comercio entre ambos países. Es necesario el servicio, es dar una oportunidad adicional, ¿verdad?, para las exportaciones, no solo por tierra. Recordemos que por tierra se dura más, es más peligroso, hay un desgaste no solo del vehículo, sino también del chofer, porque son varios días. Por el momento no se habla de un ferry para personas, solo para comercio. Esperamos, eso sí, que los nuevos interesados privados puedan estructurar un plan operativo integral, coherente y apegado a la realidad logística y de dinámica de comercio exterior de nuestro país. Por ejemplo, el ferry de la empresa Blue Wave Corporation llegó al país en agosto y dejó de operar en Costa Rica por la baja demanda a inicios de este año. El Banco Centroamericano de Integración Económica lanzó una licitación para acondicionar de nuevos patios al puerto de Caldera. La idea es integrar estos terrenos al recinto portuario y así permitir las operaciones de un nuevo ferry internacional en un futuro, sin incrementar los problemas de congestionamiento. El puerto de Caldera está con su capacidad máxima de un 95% y los comerciantes piden su ampliación con urgencia. Los trabajos permitirán que más embarcaciones lleguen al país, pero que tengan una alta demanda. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se denunció ante la Fiscalía a un grupo de personas que opera un ferry de forma ilegal en Los Chiles. Se trata de un servicio que no está regulado, según las autoridades, y no cuenta con las medidas de seguridad para que las personas viajen en esta embarcación. Este ferry tiene tarifas muy altas, sobre todo si se viaja en horas de la noche. Lo que estamos haciendo es notificando, porque ya se le había notificado administrativamente al dueño de que no puede operar porque no es un servicio público que esté regulado, que cumpla con condiciones mínimas, y como el dueño no está haciendo caso, se le dio la instrucción a Marítimo Portuario, al señor Bernie Jiménez, para que presente la denuncia ante Fiscalía. Con 43 muertes en carretera, mayo cerró como el mes con más decesos en lo que va del año. Ante este panorama que se vive en nuestras carreteras, desde el Consejo Nacional de Seguridad Vial dicen que van a aplicar operativos en todo el país para retomar puntos importantes a la hora de conducir, como por ejemplo portarse. Las cantidades varían muchísimo, hemos estado a lo largo del mes en ciertas regiones. En realidad nosotros tratamos a lo largo del año de tener presencia. Esta semana intensificamos la presencia para poder llegar con mayor profundidad en el mensaje. Vamos a estar también en Guanacaste, las policías de tránsito municipal de Montes de Oca, de Escazú, de Belén, siempre nos ayudan bastante. Entonces es una unión entre la Policía de Tránsito Nacional, la Policía de Tránsito Municipal y el Consejo de Seguridad Vial para tratar de llevar este mensaje preventivo para que la gente recuerde que no es evadir la multa, sino tratar de salvar una vida. El adulto mayor de 81 años afectado por la enfermedad del gusano barrenador podría ser sometido a cirugía. Fue tanto el daño que le ocasionaron las larvas de la mosca en la nariz y boca al adulto mayor de 81 años que médicos del Hospital San Juan de Dios no descartan cirugía. El paciente ingresó la semana pasada, lo mantenemos en aislamiento, se le han hecho lavados quirúrgicos, 2 lavados quirúrgicos ya por parte de las especialidades,
está en un área de aislamiento y ya su condición es muy estable. Recordemos que en humanos el Ministerio de Salud confirmó casos del gusano barrenador en Cotobruz, en Golfito, en Corredores de Punta Arenas, en Santa Ana y Los Chiles en Alajuela. Pero en animales la enfermedad no da tregua. Al 12 de junio, el 77% de los casos se reportan en bovinos, un 14% en caninos y un 2.7% en porcinos. En el caso de Costa Rica, la principal la mayor cantidad de casos, se dan en el ganado bovino, seguido por los perros. Tenemos también cerdos, tenemos también cabras, ovejas e incluso aves. En el caso del adulto mayor, vecino de Santa Ana, seguirá internado hasta limpiar por completo las larvas en su rostro. El abordaje es de maxilofacial, de otorrino, de cirugía reconstructiva. Se le tomaron varias biopsias de oncología también. Entonces, en la segunda fase de su tratamiento veremos a ver cuál es el abordaje que se le tiene que ya dar definitivo. Al 12 de junio hay 254 casos de la enfermedad del gusano barrenador en animales. En los últimos 30 años, las cooperativas han tomado más fuerza en el mercado. ¿Qué opinión persiste de la intervención de Copeservidores? Vamos a verlo. La intervención de Copeservidores ha generado preocupación entre la población. Inclusive el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero señaló en el comunicado de prensa que se vulneró la confianza en el sistema financiero. Eso sí, también recalcaron que este caso de Copeservidores es específico y que el resto de entidades son solventes. En el caso de Copenae señalan que en las cooperativas hay normativas, pero que es un tema de ética de las personas que están al mando. Porque al final del día, aunque tengamos todos los controles necesarios, todas las auditorías, si no contamos con personas y con la integridad, pues no vamos a poder avanzar. Y en eso hemos invertido mucho en los últimos años. Las cooperativas representan un 10% del sistema financiero costarricense y en los últimos 30 años han venido creciendo. Un buen gobierno corporativo es clave para el buen funcionamiento, así como líneas de defensa que cumplan con su trabajo. Evitar las generalizaciones que se han dado en este tema, ¿verdad? Definitivamente yo no puedo asegurar qué está pasando en el 100% de las cooperativas, conozco muchas y sé que no es así, pero sí le puedo asegurar que en nuestra cooperativa eso no se da. Además, señalaron que las cooperativas suelen pagar mejores intereses. Eso sí, debe ser un incremento razonable. Lo típico es que una cooperativa tenga la disposición y tenga la capacidad de pagarle una tasa de interés que debe estar un poquito por encima de lo que pagan el resto. Pero hice el énfasis cuando dije poquito, ¿verdad? Porque, eso dentro de un límite razonable. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero ha reiterado que la situación que se presenta con Copeservidores RL es un caso específico y no corresponde a una situación sistémica. Todo lo que ha acontecido con Copeservidores también nos ha llamado a nosotros, no solo en el sector, sino en general el sector financiero, a redoblar esfuerzos, a aumentar la comunicación de qué son esas cosas buenas que estamos haciendo y que nos dan solvencia. Las cooperativas de ahorro y crédito han tomado más fuerza en el mercado, ya que son preferidas por los préstamos de consumo. En abril de 2025 van a entrar en vigor los cambios en el ROP. Las operadoras aseguran que van a tener gastos extras para implementarlos. El país atraviesa un momento complicado en materia de pensiones, por lo que la SUPEN en abril del 2025 comenzará con los cambios en el régimen obligatorio de pensiones complementarias, llamado fondos generacionales. Expertos internacionales aseguran que para implementar estos fondos debe hacerse un análisis exhaustivo. Los fondos generacionales tienen que adaptarse a la realidad del país, ¿no? Y por eso es que no es algo que se puede hacer replicable de un país a otro o un espejo de modelo de un país a otro, sino que se tiene que hacer algo personalizado a la realidad. Con la reforma del ROP, los jóvenes aspirarían a montos de pensión más elevados, con mayores rendimientos e inversiones más riesgosas. Y los que le faltan unos 10 años para pensionarse, su ROP sería más estable.
Sin embargo, expertos señalan que podría privarse de un mayor crecimiento en la pensión del ROP. Es la reforma más importante en materia de seguridad social que se da en el país en los últimos 20 años. Entonces, no solamente su diseño es complejo, sino su implementación lo es más, siendo que le toca a las operadoras de pensiones implementarlo. Dividirán el ROP en 4 grupos, en los nacidos antes de los 70. En los nacidos en los 70, luego en los 80 y también en los nacidos en los 90 y años posteriores. Dependiendo del grupo, así variarán las inversiones. El régimen de invalidez, vejez y muerte viene debilitándose no por un tema de pagos que recibe, sino de la misma dinámica demográfica. Desde ACOP señalan que las operadoras tendrán gastos extra. En el caso del Popular Pensiones invertirán en recurso humano, en sistemas de información y comunicación y también en contratación de asesorías para implementar esos cambios en el ROP. Y eso significa que el riesgo y el rendimiento de cada uno de estos fondos es diferente, lo cual tiene toda la lógica porque no tiene mayor sentido que una persona que está recién incorporándose al mercado laboral tenga los mismos objetivos de vida que una que está terminando. Será esperar abril del 2025 a ver cómo resultan estos fondos generacionales y si de verdad se aumentará o no la pensión del ROP. Hay dudas entre las personas afectadas, pero Acueductos Alcantarillados insiste en que pese a las fuertes lluvias que se han registrado en el país, las fuentes que abastecen la gran área metropolitana aún no se recuperan, por lo que las suspensiones del servicio van a continuar. Pese a las fuertes lluvias que han impactado el país en los últimos días, desde el AIA insisten que las suspensiones programadas del servicio continuarán hasta que las fuentes que abastecen la gran área metropolitana se recuperen por completo. Es cierto que ha llovido, han caído aguaceros y buenos aguaceros, pero no caen donde ocupamos que caigan, ¿verdad? Porque todo el agua que cae aquí, digamos, en la zona urbana de la GAM, se va por el desagüe pluvial a los ríos y se pierde. Nosotros ocupamos que llueva en las partes altas de San José, sobre todo en la parte norte, en la parte noreste fundamentalmente, la zona de Coronado, la zona de Llano Grande Cartago, la cuenca del Piluí que queda en la Unión arriba, ¿verdad? Por ejemplo, según la entidad, una de las cuencas más importantes es la del río Tiribí, la cual pasó de entregar un caudal de 400 litros por segundo el año pasado a la misma fecha a 150 litros por segundo. Este panorama preocupa a los usuarios. ¿Cómo se les ocurre? Con tanta lluvia, parece más bien una tormenta que todos los días tenemos, ¿cómo no va a haber suficiente agua para darle a la población? Es injusto eso, ¿verdad? Porque nosotros, digamos, máximo las escuelas, ¿verdad? ¿Cómo ocupan el agua? Las mamás que mandan los chiquitos, los adultos mayores, hay que lavar, hay que cocinar, hay que tener vaciado la casa y sin agua no podemos hacer nada de eso. Por lo menos el de mi hermana que vive en San Juan de Dios de Desamparados, a 200 metros del tanque del agua y son las personas que menos tienen agua. Entonces esas cosas nosotros no nos explicamos qué es lo que está sucediendo. De momento no hay una fecha establecida para eliminar estos racionamientos. Algunos de los sectores que se han visto afectados con desabastecimientos son Montes de Oca, Curridabat, Coronado, Alajuelita, Desamparados y Tibás. El acumulado de la Junta de Protección Social llegó a 1.550 millones de colones. El premio pagaría 129 millones de colones por fracción, por eso genera tanta expectativa y esperanza entre compradores. El sorteo será este martes y ya se reporta un buen movimiento de ventas porque para mañana cada pedacito cuesta 1.000 colones. El acumulado 2 ya está en 825 millones de colones y recuerde que si no sale mañana, entonces van sumando 25 millones más. El ministro de Seguridad compareció ante los diputados que analizan la reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales buscados por delitos de narcotráfico y terrorismo. En la comparecencia ante los diputados, el ministro de Seguridad solicitó considerar la extradición para más delitos, como por ejemplo el femicidio.
la figura debería ampliarse en general a un mayor número de delitos de los que se están considerando, de solo narcotráfico o solo terrorismo. Pongo el caso de un femicidio. La persona mata a alguien, viene a Costa Rica, obtiene la nacionalidad. No podríamos dejar impune esa situación. Entonces, invito a reconsiderar la amplitud sobre los delitos sobre los que eventualmente recaería esta figura. Zamora explicó a los diputados que debido a que otros países del área permiten la extradición y ya que la delincuencia actúa de forma regional, nuestro país se podría convertir en un refugio para capos y peligrosos delincuentes. ¿Qué es lo que están haciendo las élites criminales en este momento? Procurando, como ya lo venían haciendo, su traslado a Costa Rica, incluso ciudadanos colombianos que en su país de origen hay la extradición de nacionales, intentan evadir la aplicación de la justicia internacional viniendo al país, obteniendo nuestra nacionalidad para que les sirva de escudo para que la justicia no se aplique en su caso concreto. Si nosotros no damos este paso adelante, nos convertiremos en el lugar a nivel regional en donde las mafias vendrán a guarecerse. El titular de seguridad insistió en que el riesgo más grande que existe para nuestro país tiene que ver con la naturalización de extranjeros que vienen a Costa Rica a delinquir y utilizan la nacionalidad costarricense para la impunidad de delitos internacionales. La reforma constitucional del artículo 32 pretende permitir la extradición de nacionales en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Echó varias casas en Cartago y causó terror entre cientos de personas. Se llevó una lata, vea. Santo Cristo. Una enorme nube negra se posó encima de varios distritos de Oriamuno y el cantón central de la provincia de Cartago. Varias casas resultaron con daños, sobre todo en la urbanización Santa Rita de Caballo Blanco de Oriamuno. Sí, bastante viento, no había llovido en toda esta área, ¿verdad? Que estuvo bien feo, el viento fue un torbellino y sí se levantó todo el techo. Esta barra fue la que impidió que corriera más, ¿verdad? Entonces nos vinimos desde Tejar, mi tía estaba sola y ya gracias a Dios con los muchachos y todo pudimos bajar el techo. Por suerte, no hubo personas heridas, pero debido a las emergencias que han ocurrido en la provincia, vecinas de Santa Rita aseguraron sentir temor. Pero en Valle Verde, el lado abajo, digamos, de Caballo Blanco, sí han ocurrido tornados, torbellinos, donde las casas quedan destechadas. La verdad que yo creo que hoy hemos visto la mano de Dios. Dios guardó este barrio de que no se nos destecharan las casas, porque la casa de la vecina, a la par de mi casa, fue la que más, digamos, daños obtuvo. Pero sí, puedo decir que Dios es fiel y nos está guardando, pero aquí en Cartago sí están ocurriendo bastantes, no anomalías, sino primero que no teníamos lluvia, luego ahora bastante lluvia, ¿verdad? No tenemos inundaciones porque no tenemos ríos cerca, pero gracias a Dios podemos decir que estamos bien. El Instituto Meteorológico Nacional explicó que este tipo de eventos son de alta posibilidad en provincias del gran área metropolitana. A la vez, son imposibles de predecir. Es el tercero del año que se está presentando. Y bueno, durante lo que es un año normal se pueden presentar hasta 6 torbellinos, se pueden presentar incluso también en sectores de Alajuela, Heredia. No es particular solamente de la provincia de Cartago, estos fenómenos son muy localizados y pues no son pronosticables, por así decirlo, porque pues son muy localizados. En cuestión de una semana, la vieja metrópoli ha sido golpeada por las condiciones ventosas propias de la época lluviosa y las ondas tropicales que han afectado al país. Hora de hacer una pausa y regresamos. Hora de irnos, muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que mañana muy temprano, 5:50, ya estamos con ustedes con nuestra edición matutina. Por ahora descanse, feliz noche y como siempre les digo, cuídense mucho.